Las rutas de las migraciones a Europa siguen siendo las más mortíferas del mundo. Las fronteras de la Unión Europea y su control se han vuelto opacas y sin garantía de los derechos humanos desde que la propia Unión Europea haya señalado a los agentes del Frontex como responsables de expulsiones y abandono de personas migrantes en aguas del mar Egeo. Las acusaciones al Frontex fueron rechazadas por su propio director, que negó aquellas acusaciones en el Parlamento Europeo, pero una investigación de las propias autoridades europeas lo acusan de falsear aquella información. La comisaria europea de Asuntos Exteriores aseguró en una entrevista al periódico italiano La Stampa que el Frontex mintió. Sin embargo, Europa prepara un nuevo pacto migratorio que pasa por reforzar la figura del Frontex, militarizando la frontera y acelerando las deportaciones frente a la acogida. El nuevo pacto se está debatiendo en el Parlamento Europeo. Las fuerzas progresistas entienden la norma como un juego a la ultraderecha que sigue creciendo en Europa bajo el discurso antimigratorio. Las fronteras europeas se han vuelto espacios de violación de los derechos de la humanidad. Europa ha tenido que responder sin éxito a los procesos migratorios desde el año 2015. El fracaso de las políticas migratorias se ha cobrado hasta el año 2020 más de 35.000 personas que desaparecieron o fallecieron según la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas han variado y Canarias se ha convertido en la nueva vía de llegada, más peligrosa, pero sobre todo más mortífera. Las fronteras de la Unión Europea vuelven a estar en el punto de mira. Desde el año 2015 y hasta el año 2020, más de 35.000 personas han desaparecido o fallecido en aguas tratando de emigrar desde el continente africano, desde Oriente Medio, hacia la Unión Europea. Son datos de la Organización Internacional de las Migraciones, que ya ha mostrado su preocupación por este número de fallecidos. Pero ahora la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alerta de las expulsiones de migrantes y la violación del derecho internacional. Y es que la Agencia Europea de Fronteras, el Frontex, está inmersa en una investigación sobre devoluciones de personas migrantes en aguas del Egeo y en diferentes puntos por parte de la colaboración de los agentes del Frontex y algunas autoridades europeas. En la propia Unión Europea ha insistido en que el director general del Frontex mintió ante el Parlamento Europeo y por ello quiere depurar responsabilidades que estarían los propios agentes del Frontex, pero sin embargo Europa prepara un nuevo pacto sobre migraciones en el Parlamento Europeo, un pacto que pretende militarizar las fronteras, bloquear migrantes y acelerar los procesos de devolución, algo que está ocurriendo prácticamente como un experimento en las Islas Canarias. First, on the Canary Islands, there is a very severe situation. We have seen last year an increase of 1,000% of irregular arrivals at the Canary Islands. Of course, this is a very difficult situation. That's why the Commission has been providing with extra money. We have been providing with personnel from our agencies. Somebody asked for Frontex to be there. Frontex are on the Canary Islands, and they are happy to help the Spanish authorities with what kind of help they need. It's also important to address the routes. This is one of the most, that's absolutely the most deadly routes. En 2020, más de 23.000 personas llegaron a las costas de las Islas Canarias, una ruta que se reactiva tras el cierre de otras vías en el Mediterráneo. Un total de 2.170 personas migrantes murieron en 2020 en la ruta de acceso a España, en un total de 88 naufragios. Más del doble de muertes que el año 2019, cuando fueron 893 las víctimas mortales, según el informe de la ONG Caminando Fronteras. La ruta canaria creció más de un 700% en comparación con cifras del año 2019. Las muertes también fueron las grandes protagonistas de esta ruta migratoria, que la han convertido en la vía clandestina más mortífera, con un 85% de los naufragios.
Es el año más trágico desde que nuestro colectivo realiza este monitoreo en la frontera occidental africana. La defensa del derecho a la vida ha sido un fracaso estrepitoso y se confirma así que los estados, y especialmente el Estado español, aplican digamos la perspectiva del control migratorio por encima del derecho a la vida, mirando para otro lado cuando se trata de defender los derechos humanos y el derecho a vivir de personas que se encuentran en peligro en alta mar. Los servicios de rescate presentan una situación de precariedad insostenible, una deficiencia en los protocolos de rescate insoportable y una falta de coordinación entre los diferentes estados para proteger el derecho más preciado, el derecho a la vida, que no puede esperar. Es necesaria la voluntad política para acabar con todas estas muertes en las fronteras. Europa experimenta en las Islas Canarias su nuevo pacto migratorio. Quieren bloquear aquí a los migrantes en regiones para acelerar los procesos de expulsión. En Barranco Seco, miles de personas están bloqueadas y el Ministerio de Migración español, con la financiación de la Unión Europea, despliega nuevos campamentos por las islas. Se habilitan 7.000 plazas en este Plan Canarias y estamos viendo que en septiembre llegaron 7.700 personas. ¿Y en diciembre qué van a hacer? ¿Otro Plan Canarias? ¿Y en enero un tercer Plan Canarias? ¿Por qué no tener una óptica que mire un poquito más adelante y habilitar políticas que activen la inteligencia emocional de la Unión Europea y escuche el grito, lo que nos están diciendo las personas que se mueven, que es que no tienen condiciones de vida o quieren mejorarlas? Y la forma de mejorarla está siendo utilizar una vía irregular porque no existen vías legales y seguras. Por otro lado, no es que tenga el temor, es que tenemos presente que la Unión Europea ha conceptualizado a sus islas como territorios prisión. Lo tenemos presente y nos genera profunda tristeza como isleños, pero nos comprometemos con esa tristeza y no nos desmoraliza, sino que vamos a seguir luchando y a llevar a las instancias más altas que podamos que se nos desvincule de esa conceptualización y se entienda que cuando una persona ha llegado a Gran Canaria, a Fuerteventura, a Tenerife o a Lanzarote, ha llegado a la misma Europa donde está Berlín, París, Roma y Múnich. Somos conscientes de que Europa ni ha pestañeado cuando ardió Moria, simplemente construyó otro Moria. Y somos conscientes de que la situación migratoria de Canarias es una situación canaria y la vamos a tener que resolver luchando desde aquí. Lo que yo sí pido es coherencia al Estado español, que se está quejando a la Unión Europea de su plan migratorio porque la Unión Europea quiere que los estados receptores gestionen las migraciones y España le dice no, mire, eso no. Y España le hace lo mismo a Canarias. Es decir, el Estado español quiere que sea Canarias el lugar de gestión. Y nosotros al Estado español le pedimos coherencia. Es decir, haga lo que usted le pide a Europa. Arcadio Díaz Tejera es titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, encargado de los centros de internamiento de migrantes. Ha denunciado la situación de bloqueo de las personas migrantes que son paralizadas en las Islas Canarias en connivencia con las autoridades de la Unión Europea. Porque sabemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, tiene una orientación, digamos, de tutela de derechos fundamentales. Pero la orientación que tiene la Comisión Europea, que le hace mucho caso a los gobiernos que ladran más contra los derechos humanos, le hacen mucho caso y entonces lo que ellos insisten mucho es que los países del sur contengamos como un muro el fenómeno migratorio y en los países del sur, sobre todo el lugar de primera llegada, contengamos ahí el fenómeno migratorio. Y no se da cuenta que eso no solo es falta de inteligencia estratégica, sino es falta de inteligencia concreta, porque Canarias es un territorio fragmentado, con una amplia densidad de población. Aquí no tenemos recursos naturales, nosotros vivimos del turismo, vivimos del paisaje y de nuestro clima. Ahora, como la gente no ha podido venir, pues nosotros tenemos una población de 2.200.000 personas, la población canaria. Al año recibimos 12, 14, 16 millones de turistas, vivimos de eso. No han podido venir, la angustia de la gente es grande. Encima, vienen estas personas, no los negros ricos, me refiero a estos negros pobres, y ya empiezan algunos brotes
de racismo y de clasismo. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Pues que si nos quieren usar como muro de contención, como una especie de gran centro de internamiento extranjero gigantesco, para que estén todos metidos ahí, como propone la comisaria de Interior de la Unión Europea. Ella dice que todos los migrantes tienen que estar encerrados en el CIE, expulsados a sus países de origen, excepto los que han pedido asilo, y que el tiempo que tienen que estar en el CIE para ser expulsados son 6 meses. Ahora en España son 60 días. Si en 60 días no se consigue plaza en un vuelo, se le pone en libertad. Ella quiere que sean 6 meses. Y claro, hay como una falta de inteligencia estratégica y una falta de inteligencia concreta, porque no podemos aceptar los canarios. No podemos aceptar los canarios, que el archipiélago canario, con su fragilidad territorial y con su densidad de población, sea el muro de contención de millones de personas que tienen derecho a construir su esperanza. La pandemia no ha frenado los procesos migratorios hacia Europa, pese a que el Frontex alerta de una bajada sustancial. En España, la llegada de migrantes aumentó un 30% en el último año, según el Ministerio del Interior. Europa quiere ahora un nuevo pacto, que sigue chocando entre los que quieren vías seguras y legales frente a los discursos del odio, que piden bloqueos militares y navales a los procesos migratorios. El Parlamento Europeo ha iniciado un trámite de debate sobre el nuevo pacto migratorio. Si en el año 2015 los acuerdos migratorios pasaban por la acogida de migrantes y refugiados tanto en países de origen como en los países del sur de la Unión Europea, aquello abocó a un fracaso y a la discusión entre los diferentes estados de la Unión Europea. Ahora la Comisión plantea crear un nuevo protocolo en el que se bloqueen a las personas migrantes en los puntos de llegada, en la que se creen diferentes espacios de acogida y expulsión para que estos migrantes se pueda acelerar su proceso de estudio principalmente de la política de asilo. Por eso hoy analizamos junto a la eurodiputada Sira Rego cuál es la realidad de este nuevo debate y sobre todo cuál es la realidad que se plantea por parte de la Unión Europea de cara a este nuevo pacto de las migraciones europeas. Hoy vamos a entrevistar a Sara Rego, eurodiputada del Grupo de la Izquierda Europea y una de las dirigentes que está llevando a cabo el debate sobre el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea. La primera pregunta es: ¿qué ocurrió en el año 2015? ¿Qué pasó con Europa y por qué aquellos acuerdos migratorios no llegaron a un acuerdo? No se acogieron a aquellas personas que se comprometieron y que abocaron a una situación prácticamente de fracaso en Europa y que ha llevado también al sufrimiento de muchas personas migrantes. ¿Cuáles fueron los errores de la Unión Europea? Bueno, yo creo que efectivamente las políticas migratorias de la UE podemos decir que en general son un fracaso porque no resuelven un problema y todo lo contrario, lo que estamos viendo es que en muchos casos lo que generan son crisis humanitarias. Por lo tanto, evidentemente, en términos humanos, en términos humanitarios y en términos de derechos, pues evidentemente suponen un fracaso. Esto por un lado. Y luego porque al final aquí subyace una tensión entre dos modelos completamente diferentes. Un modelo que de alguna manera le compra el relato y le compra la agenda a la extrema derecha, intentando impulsar y blindar aquello que nosotras denunciábamos y que seguimos denunciando, que es la construcción de una Europa fortaleza, frente a quienes interpretamos que el fenómeno migratorio es un fenómeno que se ha producido siempre, que no se debe interpretar como una amenaza y que deben preservarse y velar los derechos humanos, porque creemos que la migración también enriquece mucho a nuestras comunidades y a nuestros territorios, y que bien gestionada, desde luego, no solamente no es un problema, sino que todo lo contrario, es un factor de crecimiento y de enriquecimiento de las propias comunidades y de los propios territorios. ¿Supo la Unión Europea dar respuesta a aquella llegada en 2015 de las personas que llegaron principalmente a Grecia y a Italia? Yo creo que no, y yo creo que de hecho las propias trampas las establece la propia Europa, estableciendo unas reglas del juego que lo que hacen es generar bolsas y generan y enquistan los problemas en determinados territorios, sobre todo de las fronteras exteriores de la UE. Vemos que los problemas se están agudizando con el paso del tiempo, vemos lo que está, por ejemplo, sucediendo en las islas griegas, vemos lo que está sucediendo en la frontera balcánica, vemos lo que ha sucedido estos días en Canarias.
Canarias, al final todo esto no es un efecto casual ni es ajeno a la propia política de la UE. Al final, si tú promocionas una política de militarización de fronteras externas con problemas reales en otros territorios que son limítrofes con Europa, en los que Europa muchas veces es parte activa, ojo, porque hay que reconocerlo también. Hay que reconocer a Europa como agente activo en muchos de los conflictos que bordean los territorios que son frontera con Europa. Cuando no hay una implicación para resolver estos problemas en origen, cuando la contraparte europea lo que está haciendo es ser parte interesada, fomentando determinados conflictos que están generando estas rutas migratorias, y cuando lo que vemos es un blindaje de las fronteras exteriores y una militarización de las fronteras, lo que se hace de alguna manera es agudizar el problema, no resolverlo. Por eso nosotros y nosotras entendemos que esto es un fenómeno que hay que abordar desde muchos y diferentes enfoques. No basta simplemente con hablar, hay que hablar de refugiadas, hay que hablar de cumplimiento de derechos, hay que hablar del papel de Europa en otros territorios, hay que hablar de la política comercial y de la política económica. Es decir, es un elemento extraordinariamente complejo y nosotras sinceramente lo que creemos es que desde las instituciones europeas se está dando la espalda a todo esto, y lo que hay que hacer es tener mucha más audacia en que, sobre todo, respetar un poco más los derechos humanos. Portugal tiene que presidir la Unión Europea desde el mes de enero hasta el mes de junio. Sobre la mesa está el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, que contempla prácticamente la militarización de las fronteras y la expulsión también de las personas que no tengan o no cumplan aquellos requisitos de asilo, pero sin embargo quieren hacer el asilo o estudiar los casos de protección internacional en un periodo de tiempo bastante escueto, según las propias Naciones Unidas. ¿Cuáles son los retos y cuáles son los proyectos que se tienen que llevar a cabo en los próximos meses para que se apruebe este nuevo pacto de la Unión Europea sobre las migraciones? Claro, nosotros ahora empezamos con el trámite del debate de todo el paquete legislativo del pacto migratorio. Por lo tanto, digamos que es un debate que va a ser largo en el tiempo y que seguramente exceda el tiempo de la presidencia de Portugal. Nosotros, desde luego, lo que confiamos es que se mantenga una posición, insisto mucho en esto, como resumen, ¿no? Que vele por el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Y que cambie el modelo de política migratoria europea. Desde luego, lo que hay ahora mismo encima de la mesa, la propuesta de pacto migratorio, nosotros no la compartimos en absoluto, precisamente por esto, porque uno de los ejes centrales es la militarización de fronteras, uno de los ejes centrales es la externalización de las fronteras, uno de los ejes centrales es seguir reforzando esos pactos que nos parecen absolutamente desproporcionados y que no compartimos en absoluto, como por ejemplo lo que está sucediendo con el pacto con Turquía, precisamente para externalizar fronteras, o el pacto los pactos con Marruecos para externalizar la frontera sur, ¿no? Y la presión militar que ejercemos más allá de las fronteras de la UE. Por lo tanto, bueno, lo que confiamos es en que cunda el sentido común y que entendamos el enorme sufrimiento humano que están provocando este tipo de políticas, porque lo que estamos hablando en definitiva es de que se está provocando muchísimo sufrimiento humano cuando podría no darse en estas condiciones. Es decir, si todos los recursos que la UE invierte en militarizar las fronteras se pusieran al servicio de rescatar personas y de generar procesos de acompañamiento para que las personas que llegan a Europa puedan incorporarse y aportar, pues seguramente, y tener garantía de vidas dignas y suficientes, pues seguramente muchos de los problemas que ahora mismo tenemos pues se resolverían automáticamente. La Unión Europea y la propuesta que se ha presentado ante el Parlamento Europeo contempla la posibilidad de estudiar los casos de asilo, pero en un periodo de tiempo más escueto del que se está haciendo en estos momentos en diferentes puntos de las fronteras de la Unión Europea. Preguntarle en referencia a eso, porque realmente hasta la Agencia de Naciones Unidas de la Unión Europea, la propia ONU, ha mostrado su preocupación por este punto concreto del pacto migratorio. Preguntarle realmente qué se opina por parte de vuestro grupo ante esta medida anunciada por la Unión Europea. Nosotros lo que pensamos es que con este tipo de propuestas no absolutamente quedan pulverizados los derechos de las personas refugiadas. Un procedimiento rápido en frontera lo que haría sería definitivamente no dar garantías jurídicas suficientes y no prestar la atención que requiere cualquier persona, cualquier ser humano que potencialmente necesita protección internacional. Por lo tanto, es uno de los elementos que nos preocupan bastante. De hecho, mañana comienza ya el proceso y yo personalmente formo parte soy la persona encargada por mi grupo parlamentario de trabajar este aspecto concreto del paquete legislativo migratorio, el de los procedimientos de asilo, y la verdad es que es uno de los temas que nos preocupan
bastante, porque con esta fórmula, con este procedimiento, no se garantiza en absoluto el derecho de las personas refugiadas, y lo que creemos es que tenemos que ir a un modelo que todo lo contrario, lo que haga sea garantizarlas. Es decir, creemos que tiene que haber un procedimiento unificado en la UE, pero basado en los derechos humanos, no basado en el no cumplimiento de las garantías jurídicas para dar protección internacional. Sara, una de las grandes polémicas de la política migratoria de la Unión Europea ha sido la externalización de las fronteras. Colectivos y movimientos en defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes han denunciado en numerosas ocasiones que se externalizan las fronteras de la Unión Europea, principalmente financiando a Estados que no respetan los derechos de las personas migrantes, como es el caso principalmente de Marruecos. Marruecos ha incluso expulsado a migrantes en el propio desierto del Sahara cuando eran devueltos por parte del Estado español. No sé si la externalización de la frontera está siendo uno de los puntos a debatir en este nuevo pacto de las migraciones europeas. Sin duda, una de las cosas que precisamente nosotros denunciamos es que en la propuesta del nuevo pacto migratorio esto tiene ya prácticamente carta de naturaleza, es decir, las deportaciones prácticamente a la carta sin garantizar, incluso a terceros países, ¿no? A nosotros nos parece que esto es una barbaridad, y precisamente este es uno de los elementos que forman parte de la agenda de la extrema derecha. Por eso decimos que este pacto migratorio es un pacto migratorio que le compra el relato y la propuesta a la extrema derecha, ¿no? Por mucho que esto genere una cierta incomodidad en determinados perfiles de la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos señalando es que es inaceptable este tipo de devoluciones, y luego es inaceptable sobre todo porque estamos viendo incluso el papel que están teniendo determinados instrumentos de las instituciones europeas, como es el instrumento Frontex, que además está sometido ahora mismo a un control y a una puesta en cuestión la actividad de Frontex en las fronteras, precisamente porque, según medios de comunicación y una investigación periodística, pues lo que señalan es que incluso han estado implicados en devoluciones en caliente. Por lo tanto, bueno, pues desde luego se necesita un reenfoque absoluto y total, y seguir insistiendo en el aspecto del cumplimiento de los derechos humanos y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, porque es absolutamente imprescindible. Pues muchísimas gracias, Sara Rego, eurodiputada en el Parlamento de la Unión Europea. La ruta migratoria hacia Europa sigue siendo la más mortífera del mundo. Lo ha repetido y lo ha reiterado la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones y también la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Migrar a Europa es cada vez más mortífera y sobre todo cada vez más peligrosa. Las muertes se suman por centenares cada mes, se suman por miles cada año. La realidad es que los derechos de las personas migrantes se ven vulneradas. Y en un momento de pandemia internacional son muchas de las personas que buscan la alternativa de las vías clandestinas ante la falta de vías seguras para tratar de buscar un nuevo proceso migratorio. Procesos migratorios que cada semana tratamos de traerles aquí, en Entre Fronteras, el programa de Migraciones y Derechos Humanos de Telesur. De aquí le enviamos un agradecimiento a todos aquellos que nos siguen cada semana y les invitamos a un nuevo programa la próxima semana aquí en Entre Fronteras.